Genial. Muchas gracias, Lucía. Emma, me parece que estás en mudo, Emma. Buenas noches a todos y a todas, a todes. Es un placer para Colombia dar un saludo especial a Latinoamérica desde esta experiencia que ustedes están compartiendo y que es un buen ejemplo para la juventud de nuestro país. Precisamente es una gran responsabilidad que tenemos las mujeres, hombres y otros géneros para compartir estos saberes y de verdad entender que Latinoamérica es una y que es muy importante este espacio que ustedes han creado, que me parece fenomenal e innovador. Es utilizando los términos ahora en la pandemia, ¿no? Es una reinvención bastante gratificante, sorora y solidaria, sobre todo por los países latinoamericanos que hoy necesitamos sentir que estamos juntos y juntas, necesitamos sentir que es la misma voz. Me encanta el título, ¿no? Cuando hablamos de tejiendo voces. Por eso voy a ver cómo sigo tejiendo voces con lo que voy a contar, porque quiero hacerlo desde un poco desde lo que ha significado para mí como activista social, haberme metido en las ciencias políticas y cómo encuentro en las ciencias políticas un escenario fabuloso y una oportunidad para construir con todos y todas. Entonces voy a compartir pantallas, ustedes me cuentan si lo ven. ¿Ya? ¿Están viendo? Sí, perfecto, Emma. Bueno, aquí estoy tratando de dar la bienvenida. Yo hago parte como activista de derechos humanos en mi país, en Colombia. Hago parte de la Red de Mujeres contra la Violencia, pero también hago parte de una fundación que trabaja todo el tema de género. Y quise el nombre de esas dos organizaciones y otras a quien represento también. Soy docente universitaria, me considero una activista desde la universidad, no he dejado el activismo y desde allí construyo el saber en conjunto con mis estudiantes, pero también desde la calle, desde ahora mismo frente a este tema remoto. Precisamente en estos momentos, alterno a este evento, están los jóvenes de las redes trabajando innovaciones de cómo hacer el trabajo, cómo hacer apuestas políticas también en esta Colombia que pareciera que no tiene salida en el marco de no solo su pandemia original del COVID, sino la misma guerra. Ustedes saben, conocen cómo estamos viviendo en Colombia esta situación. Entonces, parto de un axioma y parto de este mensaje que siempre lo doy cuando me toca hablar de participación política, y es que creo que cuando hablamos de representatividad, cuando me hablaban del valor de la equidad de género, del valor de la representatividad, el valor de la participación política, y más de lo femenino, siempre parto diciendo algo que es con lo que yo guío siempre mi conversación, un poco las investigaciones, un poco el saber, pero más quiero contar el saber de otros, de lo que he aprendido de otros y otras. Entonces me planteo que avanzar en la igualdad, hablar de esa representatividad, tenemos que plantearnos seguir trabajando la eliminación de las brechas entre hombres, mujeres y otros géneros. De verdad que hablar de una verdadera participación sin violencias, ya que me ha antecedido ha planteado muy claramente cómo en las mujeres hemos vivido estas violencias, y hablamos de no discriminación, y que estos niveles de no discriminación y violencia van a permitirse cuando haya realmente un verdadero desarrollo, y desarrollo social, económico, pero además este desarrollo social, económico donde cuenten las mujeres, donde el centro de la agenda sean las mujeres. Y de verdad, entonces podemos hablar para el caso de Colombia y Latinoamérica de convivencia y de paz duradera. Hablamos de que la participación política, donde nosotras seamos el centro, implica mejores oportunidades para toda la población, porque nosotros hacemos parte de este conjunto de sujetos
que construimos en conjunto la posibilidad de un país, un nuevo orden social donde existe realmente inclusión. Quiero como hacer una mirada frente a la pregunta que teníamos de cuál ha sido el rol histórico, ¿no?, de la mujer en la política a nivel nacional e internacional. Yo creo que si miramos lo que se planteó en Chile, Perú, México, Ecuador, lo que está viviendo Colombia y muchos países, digamos, de Europa, en sus antecedentes históricos ha estado centrado porque las mujeres hemos estado siempre visibles, pero en el ámbito privado, que terminamos siendo invisibles. Por eso nos llaman las heroínas invisibles, porque realmente la carga del cuidado por los miembros de la familia, eso ha sido histórico en todo el devenir de nuestras luchas. Pues lógicamente si recordamos todas las épocas en donde la mujer ha tenido que estar haciendo ejercicios porque se ha reconocido su papel protagónico, su papel de actora política, su papel como sujeta con derechos. Esto es clave porque para el caso de Colombia, siempre que estamos hablando de la participación política, nosotros no podemos dejar de mencionar, por ejemplo, quién fue las mujeres que lograron, las mujeres sufragistas, ¿no? Esto ha sido a nivel mundial, pero en el caso de Latinoamérica en 1954, ¿no?, cuando unas mujeres sufragistas como Josefina Valencia, Ofelia Uribe y mencionamos otras, cuando una mujer como Socorro Ramírez, la primera mujer que se lanza a la candidatura de la presidencia desde la izquierda en aquel entonces, y seguimos hablando de todas esas mujeres que han sido excluidas, de esas mujeres que han sido asesinadas a nivel de Latinoamérica, a nivel de Colombia, una Francia, ¿cierto?, por defender los derechos ambientales, mujeres que vienen siendo desaparecidas para nuestra Colombia, hoy que se develan. Ahora con todo el tema de la justicia alternativa en Colombia, por todo el tema de los acuerdos de paz, se develan cifras y cifras. Todavía están descubriendo y se están descubriendo muchas fosas comunes donde están apareciendo un número indeterminado de mujeres, hombres, jóvenes, que son los falsos positivos. Una Colombia sumida, que todavía en la búsqueda de la paz, porque no podemos olvidar que Colombia en el marco de la paz también creó unos acuerdos que fue producto de todo ese proceso de lucha y porque hay que decirlos, que es el primer país a nivel de Latinoamérica, y podemos decir que contempla en los acuerdos de paz todo un enfoque de género, pero pasó de ser un nombres a que hoy estamos revisando con la 1325, una resolución que plantea la posibilidad de los escenarios de paz y de participación política también de las mujeres. Colombia ha venido caminando por una serie de normativas, ¿cierto?, en la búsqueda de precisamente plantear salidas a esta lucha que venimos haciendo desde Colombia. Y entonces ahí donde empezamos, desde el activismo político en la academia, desde el activismo político en las redes nacionales de mujeres, desde el activismo político de las feministas que han tomado la bandera real para poder plantearse que después de 60 años de búsqueda de esa lucha de equidad, logramos una ley que planteaba la ley de cuotas, ¿cierto? Y esa ley de cuotas establece que se debe darle la posibilidad al 30% de las mujeres en cargos de elección popular. Y hoy hay unos digamos, reconocimientos en ese sentido, porque seguimos viendo que ese centro, mujer centro, ese mujer centro no lo hemos logrado a medias, porque están las normas, pero vemos todavía que la protección, la crianza, el cuidado, el sustento emocional de nuestra gran responsabilidad, el trabajo doméstico, cómo las mujeres hemos priorizado la familia por encima de nuestros sueños, cómo la religión, el mismo Estado, las estructuras de poder, todos estos elementos que han estado ahí presentes han hecho que esos estereotipos que están ahí marcados entonces en todo el devenir de las luchas estén presentes. Quise recordar a Cáceres cuando dice una definición básica, pero es bien fundamental, y yo la utilizo mucho cuando dice que esas ideas simples
¿cierto? Ese estereotipo que nos está diciendo permanentemente y que no escapa el control de la razón, que nos dice que nosotras estamos para estar en casa, que somos sujetos pasivos, que somos sujetos sublimes, que somos sujetos de color dulce, y por eso lo que la compañera nos planteaba, ¿no? Por eso nos chiquitean, por eso nos de una u otra manera, alrededor de nosotros está la cosificación, ¿no? Y en ese sentido, estos estereotipos son los que nosotros tenemos que derrotar, tenemos que, dice uno, derribar, porque prácticamente estos estereotipos son los que vienen a hacer un ejercicio de marcar en nuestra conciencia nuestro accionar, y por eso tenemos que hacer el trabajo, este trabajo que están haciendo ustedes de poner a caminar, yo le llamo caminar la palabra, caminarla desde Latinoamérica, caminar la palabra, y entonces vienen estas posturas tradicionalistas de los roles de género, cuando se interiorizan los estereotipos. A partir de esas representaciones que hay, se interiorizan roles de género, ¿no? Y entonces vemos las mujeres en las ciencias sociales, las mujeres en las ciencias políticas, las mujeres, muy pocas mujeres representando las ciencias sociales, más las ciencias sociales que las ciencias políticas, más las mujeres en roles específicos de carreras, como el caso de Colombia, la enfermería, el trabajo social. Yo soy trabajadora social y desde que yo me formé en aula no había mujeres en el aula, y cuando hoy hay hombres en el aula, hay 3 hombres y 40 mujeres, 5 hombres y 20 mujeres, o sea, es una carrera que ya se le han definido un rol, ¿no? Porque específicamente los medios, la misma estructura política, un sistema patriarcal, esa postura tradicionalista que va precisamente con los estereotipos, que va precisamente con toda la carga emocional que también le colocamos a algunas mujeres a partir de ese reconocimiento. Y también hay que recordar lo que dice y lo que decimos entonces cuando empiezan a aparecer las teorías, ¿no? Cómo transgredir esa epistemología que nos estaba dando una manera de pensar, pero hoy esa transgresión entonces nos coloca gafas de 8D, le llamo yo, y empezamos a hacer revisiones teóricas de Scott. Podemos mirar también cómo Foucault nos dice el control político de los cuerpos, cuando queremos entonces mirar el papel que juega en la teorización del feminismo, de la equidad de género, del control, del poder. Entonces empezamos a mirar qué significa eso del poder y cuáles son esos prejuicios, cuáles son esas posturas culturales, estructurales que inciden también en ello. Los patrones culturales en Colombia nos han ido marcando, como todos los países latinoamericanos, la división del trabajo, como nos está diciendo qué rol, la brecha salarial, igual que en Latinoamérica, los hombres ganan mucho más que las mujeres. En esta pandemia, lógicamente, se vio de manera significativa se develó una realidad, y es que develamos la violencia, ¿cierto? Que era otra pandemia que venían viviendo las mujeres, y hoy la pandemia también devela una gran problemática que estaba ahí, es el tema de la maternidad y la juventud. Y en ese sentido uno dice, pero ¿por qué hoy las jóvenes no están teniendo acceso a la educación? Porque hay deserción escolar en jóvenes de grados de acá la llamamos básica primaria o básica secundaria, porque le tocó en un embarazo a temprana edad. Hoy con la pandemia se ha disparado el embarazo a temprana edad. Las jóvenes hoy se han tenido que retirar de su sueño de terminar una carrera, porque les toca en el trabajo del cuidado atender al bebé, al esposo, a la mamá, a los hijos, y en ese trabajo del cuidado entonces que está ahí, que no lo vemos y que esta pandemia lo ha visibilizado, pero que tenemos que hacer girar las agendas en función de ello. En el tema de los enfoques diversos, lógicamente, también podemos decir que en los enfoques diversos también hay igual una mirada que tenemos que hacer frente al tema de la multiculturalidad. ¿Qué pasa cuando una mujer, la mujer en el caso de Colombia es una mujer rural? Una mujer rural en estos momentos en pandemia es un sector mayor, es más vulnerable, ¿no? Entonces, ¿cómo hablamos de una participación política de la mujer rural?
cómo hablamos de el papel que juega, el rol que juegan las mujeres en la sociedad cuando la mujer rural, estamos hablando de que el 75% en un caso de algunas zonas es zona rural. Entonces decimos qué está pasando con este sector vulnerable, qué está pasando en un momento determinado, sí, cuando la mujer es rural, pero esa mujer es, hay una brecha lógicamente de acceso al internet, de acceso a las TIC, y sin embargo Colombia tiene una política pública, porque podemos hablar de los avances, lógicamente. Colombia tiene una política pública, ¿cierto? Tiene una política para la mujer rural, tiene una política que está trabajando el tema de las TIC, el tema del modelo macroeconómico, pero esas políticas siente uno que son documentos bien escritos, bien elaborados, pero cuando uno entra en la realidad, cuando uno visita a las mujeres rurales que son parte de estas redes de las que nosotros estamos trabajando, encontramos que la voluntad política no está de acuerdo con la respuesta que tenemos realmente en el marco de la realidad que vivimos. Y es donde entonces el activismo nuestro sale a flote también, y de ese activismo empieza a ser una escuela de formación, y ahí es donde las voces empiezan a caminar, y las ciencias políticas, para el caso mío, como activista social, que las ciencias políticas me han entregado la herramienta, me pusieron unas gafas 8D y me han permitido desde las ciencias políticas no solamente mirar mi entorno, sino mi papel, qué rol juego yo como sujeta política en esta sociedad para cambiar la sociedad. Porque igual decimos, en la economía del cuidado está identificado como un problema, ¿no? Pero la pregunta es, si no hacemos un sistema alternativo de cuidado, en donde la política macroeconómica, la política realmente políticas que permitan el acceso a el empleo, un empleo digno a las mujeres, donde se transforme la realidad, no va a ser posible los cambios. Por eso creo que la ciencia política en este sentido es fundamental para mi vida como activista política, porque igual en la docencia he logrado desde las ciencias políticas darle claridad. Fíjense, la ciencia política me ha permitido construir unas estrategias didácticas, unas estrategias lúdicas, pero con una misión de transformar, una misión de poder cambiar el modelo, la percepción que tienen las personas con las que conversamos, y construimos ese nuevo conocimiento, ese nuevo saber, a partir de pensarnos en que somos sujetas políticas y que realmente somos sujetas para cambiar y para transformar. Entonces, hoy el gran reto que tenemos es que romper esa postura tradicional de los roles de género. Por ejemplo, en Colombia hoy hay unos retos. Ayer se cumplió 10 años en uno de los avances significativos de la política de participación en Colombia. Se cumplió 10 años de la Comisión de Género. Comisión Legal de Género en el Congreso de la República. Entonces, un avance en que hoy hay comisión de género en todas las instancias de participación, en todos los escenarios. Pero hoy esa no es la moda de que hayan comisiones de género, porque se puede convertir en otra moda más. Todo el mundo tiene comisión de género, pero realmente quienes están al frente de la comisión de género deben ser personas conscientes, personas que deberían estar estudiando desde las ciencias políticas qué significa estar en un escenario de participación política, en un escenario de construcción de ciudadanía, en un escenario de construcción de nuevas formas de pensar y de actuar. Y hoy hay unos retos con esta comisión de género que pasó de bancada a comisión, que hoy ya tenemos la ley de paridad presentada al gobierno nacional, al Congreso Nacional, y llevamos 2 años discutiendo y luchando para que esta ley de paridad se logre firmar. Se logró firmar un primer avance con el Código Electoral, en donde pasamos del 30% al 50%. Ahí en la segunda pregunta voy a hablar un poquito de ello. Entonces, y creo que hoy tenemos grandes retos, grandes miradas, pero esta oportunidad de poder decirle a Latinoamérica a través de este escenario con ustedes que tenemos que romper esa postura tradicionalista del rol de género y de verdad decir que las ciencias políticas es una gran oportunidad para avanzar en nuestro rol de Latinoamérica como una Latinoamérica, pero también como una unidad desde el feminismo. Genial, muchas gracias, Emma. Y bueno, ahora estamos a punto de ir hacia nuestro segundo tema. Yo simplemente quería resaltar algunos puntos que me parecen importantes de estas intervenciones que acabamos de tener, ¿no?
por un lado tenemos este tema de, y citando algo que dijo Emma que me parecía muy importante, de la participación política, en donde nosotras seamos el centro, ¿no? Y de cómo, un poco retomando lo que decía Laura, este rol fundamental de las mujeres en la construcción del tejido social y quizás intentando hacer un puente con las distintas intervenciones. También resaltaría para nuestra región en particular la búsqueda de la paz, la búsqueda de personas desaparecidas, el rol fundamental de las mujeres en estos contextos y cómo esto ha formado una parte muy importante de nuestra historia en la región, ¿no? Y efectivamente cómo eso ha repercutido también en el activismo feminista y desde la representación de una representación que, como Laura mencionaba, tiene muchísimas barreras y se expresa, entre otras muchas cosas, en el acoso político y en cómo hay ciertos espacios de participación que han estado particularmente masculinizados y cómo estos, como mencionaba Lucía, han saltado de la misma forma también hacia nuestra disciplina y aún hoy hay espacios en la ciencia política, por supuesto, como un espacio en general masculinizado, pero también a la interna en espacios como, por ejemplo, la aproximación a lo cuantitativo, como algo particularmente masculinizado incluso dentro de nuestras propias aproximaciones, ¿no? De hecho, en este segundo bloque, la intención es ir un poco más hacia nuestra disciplina y para retomar una pregunta que ya Maritza nos hizo por medio del chat y que justamente recae en este segundo tema, que es precisamente cuál es el estereotipo más grande para la mujer en la Academia de la Ciencia Política. El segundo tema está vinculado a cuáles son las brechas de género dentro del ámbito universitario, de formación en ciencia política y dentro del ámbito profesional, ya sea en el sector público o privado de nuestra disciplina. Entonces, con esta segunda pregunta, les recuerdo que cada quien tiene 10 minutos. Les voy a pedir que por favor se restrinjan al tiempo y luego tendremos un momento para responder algunas preguntas y dar algunas ideas de cierre y conclusiones del evento. Creo que podemos volver por el mismo orden. Laura, cuando quieras. Gracias, Fabi. Bueno, voy a responder una de las preguntas que nos hizo Lucía. Voy a tocar algunos temas también que Lucía ya nos adelantó. En cuanto a la academia, creo que debemos ver dos ámbitos en los que las brechas